Buenas, eh, el equipo somos Benjamín Ruiz y Kevin Jiménez. Este es el desafío 2 de Informática 2 2025. Y bueno, entrando en el análisis del problema, el objetivo del desafío simplemente era desarrollar un sistema para la administración de un mercado de estadías hogareñas, ¿cierto? Como Airbnb. Eh, los principales puntos a tener en cuenta que vimos nosotros, claro, primero que todo se tiene que implementar usando programación orientada a objetos. Bueno, tanto los huéspedes como anfitriones, como alojamientos y reservas tienen asociados a ellos una serie de datos, códigos, nombres, puntuaciones, etcétera, y capacidades, reservar, anular, reserva, etcétera. Bueno, algunos de los datos, como los códigos de reserva, alojamientos, fechas, entre otros, pueden estar asociados a más de una entidad a la vez, ¿cierto? Eh, Listo, hay que evitar a toda costa la copia innecesaria. Los datos de huésped, anfitrión, alojamiento y reservas se tienen que almacenar en archivos, ¿cierto? Entonces tenemos que escoger un buen formato y una cantidad de archivos. Y es necesario implementar un método para medir los recursos. Con esto tuvimos un inconveniente, pero lo hablaremos más adelante. Listo. Entrando al diseño de la solución, el enfoque que vamos a tomar simplemente es el siguiente. Como es de esperarse, huéspedes, anfitriones, alojamientos, reservas, cada uno es una clase, con todos sus datos como atributos, sus capacidades como métodos, y además de lo que se había planteado inicialmente, vamos a crear, perdón, se creó otra clase que es la clase administrador, que es una clase que contiene la fecha actual y que contiene a los anfitriones. Bueno, las clases que se manejan están relacionadas por pertenencia. Todas las relaciones que hicimos fueron por pertenencia. Se verá más adelante en el diagrama. Eh, Esa parte la profundizaremos más adelante. Se evita la copia innecesaria haciendo uso de punteros y parámetros por referencia al manejar arreglos y clases. Por ejemplo, para acceder a las reservas, que son tanto parte de los alojamientos como de los huéspedes, uno de ellos almacena los objetos y el otro almacena punteros a estos objetos. Además, esto se hacen todos los arreglos que se manejan. Bueno, para el uso de archivos se usa el formato .txt. Nos parece un formato práctico, además tenemos experiencia con él y el tiempo de la práctica era bastante limitado. Y además pues decidimos centrarnos mucho en el usuario, ¿cierto? En que los archivos sean legibles desde afuera. Para esto, algunas decisiones que habíamos tomado antes las cambiamos, como de los datos que se podían guardar como booleanos, no guardarlos como booleanos en los archivos, mientras que en las estructuras de datos sí. Eh, bueno, hay un archivo de huéspedes, uno de alojamientos, uno de anfitriones y uno de reservas actuales. Además de eso está el de reservas históricas. Los formatos que se utilizaron son los mostrados acá. Nos parece un formato sencillo, fácil de manipular y sin mucho pleito, ¿cierto? Sin mucho enredo. El único archivo que realmente tenemos que reescribir es el de reservas. Bueno, ambos archivos de reservas. Porque en verdad eso es lo único que varía durante la ejecución. Porque tanto los alojamientos como los anfitriones como los huéspedes son estables porque no hay un mecanismo para registrarlos. Para medir las iteraciones, realmente planteábamos usar simplemente contadores, ¿cierto? En los ciclos más profundos, que se pasaran por referencia entre las funciones eh, para imprimirse el dato cada que se termine una tarea. Pero por el tiempo y todo no tuvimos tiempo de llegar a implementar eso, lastimosamente. Bueno, ya entrando en la arquitectura del sistema, como lo mencioné anteriormente, tenemos al administrador, ¿cierto? El cual esencialmente contiene un arreglo de punteros a todos los anfitriones. Bueno, por lo tanto se dice que este contiene a los anfitriones. Esto no es muy acorde al mundo real, ¿cierto? O sea, los anfitriones no son parte de un anfitrión, pero a nivel del sistema
vimos que tenía sentido, ¿cierto? Además, era muy práctico para poder acceder a, a todos los anfitriones, ¿cierto? Porque si generamos todos los anfitriones y quedan como en el aire, ¿cierto? Cuando queramos, por ejemplo, conocer todas las reservas disponibles, o todas las reservas, o todos los alojamientos disponibles, necesitábamos poder iterar entre dos anfitriones para poder conocer todas estas cosas. Entonces, esa es la principal razón por la que existe administrador. Listo. Administrador. Anfitrión es parte de administrador. Y alojamiento es parte de anfitrión. De la misma forma, las reservas son tanto parte de los huéspedes como de los alojamientos. ¿Cómo? Como mencioné creo anteriormente, los huéspedes tienen propiamente un arreglo con todas las reservas. Mientras que los alojamientos tienen punteros a esas reservas. Nos pareció, a ver, todas esas decisiones que tomamos se fueron tomando paso a paso, analizando cuál era la mejor opción en cuanto a la eficiencia. Quizás no llegamos a la mejor eficiencia, tendríamos que seguir analizándolo, es un problema muy profundo, pero consideramos que es un buen enfoque, ya que no se hacen copias innecesarias, no se tienen que estar creando y destruyendo objetos, sino que contando con el almacenamiento, con la RAM de un computador, creamos unos objetos fijos y los modificamos. Y ya, creo yo que esto sería en general lo más importante sobre nuestra implementación, en cuanto a arquitectura, solución y análisis del problema. Bueno, hola a todos. Hoy les voy a hablar sobre nuestro código para nuestra plataforma UDState. Este código les voy a hablar en este caso de lo que es como la columna vertebral, que es tanto el sistema como la interfaz y el propio main. El main lo tratamos de condensar todo lo más que pudimos. Su primera función es cargar datos y ya entra un menú interactivo según si es un huésped el que se quiere loguear o un anfitrión o si quieres salir del sistema. Y por último, guarda los datos según los datos que deban guardarse. Si hay nuevas reservas, si hay una actualización del histórico, y así. En sistema tenemos varias funciones que son para interactuar con la consola, como leer casi todo tipo de entradas, ya sea enteras, flotantes, texto, la fecha, el método de pago y también para encontrar una reserva por código para saber si esa reserva ya ha sido usada o no. Usamos casi todos los tipos de control, usa in porque básicamente un contador nunca va a ser negativo. Bueno, y esta es la función, una de las más importantes, que es cargar datos. Ella va a traer cada uno de los archivos, huésped file, anfitriones file, alojamientos file, y tanto reservas vigentes como reservas históricas. Bueno, eh, cada una de ellas en su formato tiene un delimitador importante principal. Entonces, este hace que podamos diferenciar un dato de otro para poder guardar cada uno de los, cada uno de los datos necesarios en los objetos. Entonces aquí según el objeto guardamos el ID, la antigüedad, la puntuación y las reservas también. Es solo que ellas van en una lista aparte, o sea, después del delimitador, van en una lista separadas por punto y coma para diferenciar un ID de otro. De manera similar es con anfitriones, de manera similar también es con alojamientos. Y por último, para cargar archivos usamos la función autolambda, ya que como tenía la misma estructura, podíamos simplemente hacerlo de la misma forma que las anteriores, pero aquí nos ahorrábamos unas 30 líneas de código solo por
hacer esa función lambda. Tenemos una función que es para identificar si son dos ID iguales. Tenemos otra que es para iniciar sesión huésped en la que se ingresa el ID y se verifica si pertenece al huésped. Pues si hay un huésped con ese ID, entonces el inicio de sesión sería exitoso. Y de igual forma también sucede con el anfitrión. Luego, por último, tenemos interfaz, que es básicamente toda la interacción entre el usuario con nuestra plataforma web. Debería tener reservar alojamiento, anular la reserva, consultar las reservaciones, actualizar el histórico, un menú de huésped que tiene según el caso, reservar el alojamiento, anular la reservación o cerrar la sesión. Y un menú anfitrión que también tiene tanto anular la reservación, obviamente de sus alojamientos, consultar reservaciones, actualizar el histórico de reservas y cerrar la sesión. Y básicamente este es como el código fuente de toda nuestra plataforma UST.